Mucho se ha hablado en el último tiempo del conflicto limítrofe entre Chile y Perú, que 80 millas, que 200 millas, que una línea equidistante. Pero, ¿qué significa todo esto? En este video de INCIDE, el portal de información científica para el desarrollo, te lo explicaremos y además te entregaremos la base geométrica para comprender la resolución de la Corte Internacional. En el conflicto limítrofe entre Perú y nuestro país, Chile sostenía que su límite era el paralelo trazado desde el hito 1 hasta las 200 millas náuticas. Perú, en cambio, no reconocía acuerdos en la materia. De acuerdo a la resolución de la Corte Internacional de La Haya, dada a conocer el día 27 de enero de 2014, se reconoce como límite marítimo la línea que sigue el paralelo que pasa sobre el hito 1 hasta las 80 millas mar adentro. A este punto le llamaron punto A. A partir del punto A, la Corte aplica su criterio usual, que consiste en encontrar una solución equitativa para el conflicto en cuestión. Para ello, la Corte construye, a partir de este punto, una línea equidistante provisional. Para construir una línea equidistante, se seleccionan los llamados puntos de base, los cuales se ubicarán en las zonas costeras de los respectivos países a fin de garantizar una división equitativa de la zona marítima en cuestión. El punto de base inicial de la costa chilena se posiciona cerca del límite entre Chile y Perú. El primer punto de base peruano se ubicará en el punto en el que el arco de un círculo con un radio de 80 millas náuticas medido desde el punto A intersecta con la costa peruana. En relación a los restantes puntos de base, la Corte indica que estos deberán ubicarse en un área que cumpla simultáneamente dos condiciones. Primero, que se ubique en una zona costera lo más mar adentro posible. Y segundo, que tal zona se encuentre además lo más cerca posible al área a delimitar. En relación a tal zona en el territorio chileno, la Corte indica que ésta se debe ubicar al sur de su punto de base inicial. A fin de simplificarlo, elegiremos algunos puntos que cumplan estas condiciones y supondremos que estos están en una línea recta. En el caso peruano, la Corte indica que la zona peruana que cumple con tales condiciones es la zona que identificaremos con el nombre de P2. Tal como se observa, esta zona se encuentra en el noroeste del punto de base inicial peruano. La Corte señala además que ningún punto de base peruano deberá situarse al interior del arco, ya que la línea equidistante que se generaría atravesaría el límite de las 80 millas, introduciéndose así a zona de mar chileno. Imaginemos que esto ocurre y coloquemos un punto de base cualquiera dentro del arco y a su vez escojamos un punto cualquiera en zona costera chilena. Construiremos una simetral para ver qué sucede. Una simetral se define como el conjunto de puntos que están a igual distancia de A y de B. Se construye tirando la perpendicular en el punto medio del trazo AB. En este caso, tal como se puede observar, la línea equidistante construida en relación a los puntos P3 y C3 efectivamente atraviesa el límite de las 80 millas, transgrediendo con ello el límite marítimo ya establecido por la Corte. Finalmente, la Corte indica que el límite diseñado debe acabar en el punto en que el trazado resultante intersecte las 200 millas marinas medidas desde los puntos de base chilenos. Contando con estos antecedentes, podemos ya comenzar a resolver lo que aún resta del límite marítimo en disputa. Tal como ya hemos indicado, el problema geométrico consiste en trazar el límite equidistante a partir de las 80 millas náuticas. Para ello, construiremos una simetral a partir de los puntos P1 y C1. La indicación de construir parte del límite en relación a tales puntos de base es explícito en el fallo de la Corte. Construiremos además otra simetral en relación a los puntos de base P2 y C1. El próximo desafío consiste en construir un trazado equidistante entre el punto de base P2 y la recta C1-C2. A diferencia de lo que sucede cuando se construye un trazado equidistante en relación a dos puntos, el conjunto de todos los puntos equidistantes entre un punto fuera de la recta y una recta forman una parábola.
donde la distancia entre un punto y una recta se define como la longitud del trazo perpendicular que une el punto con la recta. Es lo que sucede en este caso concreto entre el punto P2 y el trazo C1-C2. Ahora sí podemos decir que contamos con todos los elementos para construir el límite equidistante deseado. Tenemos simetrales y una parábola, y tal como se observa, en ciertos puntos estas intersectan. Entonces, si comenzamos a avanzar desde el punto A, podremos construir el trazado equidistante deseado. Siguiendo esta lógica y a través de este gráfico, nos damos cuenta que el trazado limítrofe no es una línea, sino más bien una curva compleja compuesta por trazos y un pedazo de parábola. Si conociéramos las coordenadas exactas, podríamos decir en qué ubicación concreta se encuentra este límite. Sin embargo, a pesar de que tales coordenadas ya han sido definidas, estas aún no han sido divulgadas. En razón de ello, podemos prescindir de datos geográficos concretos y reducir el problema a un esquema abstracto.